que es el economista y analista, además, alguien que estudia mucho sus temas. Gerardo Alonso Schwartz, bienvenido, ¿cómo estás? Pero buenos días, la verdad que gracias, hace rato no venía, así que bueno. Siempre es una buena, una buena oportunidad para venir a saludarlos y a charlar un poquito. Recordemos que Gerardo está trabajando con la Fundación Mediterránea ya hace un tiempo. A ver. Un par de años, sí. Sí, un par de añazos. Vamos a retomar, ¿te parece, Delvio, con un oyente, el tema de la morosidad, que es nosotros y nuestra deuda, pero que ha abierto un montón de aristas que van desde si hay que subsidiar, si el Estado tiene que decir, bueno, yo voy a cubrir a Mercado Pago y al moroso, y hasta qué punto es responsabilidad nuestra, hasta qué punto nosotros podemos manejar el tema de nuestras deudas. Hola, buen día, República. Yo soy un oyente de ustedes, de Cajarina, América. Bueno, yo opino de que cómo el Estado no puede sacarnos de nuestro impuesto, que pagamos nuestro impuesto, para ayudarle a los que están endeudados. Yo veo, yo soy jubilado nomás, jubiladito nomás soy también. Yo veo que cobran la jubilación. Los hombres van al bar, porque por acá cerquita tengo uno que veo que están ahí. Las mujeres, que tengo un pequeño kiosquito también. Las mujeres vienen, qué pintura de pelo, qué pintura de esto, que malgastan la plata, malgastan, entonces no podés. Yo me voy a comprar un pack de fideo para mi kiosco y pago impuestos, y que ese impuesto vaya para salvarle la situación de ellos. Entonces tiene que dar a todo igual, porque digo yo, ¿cómo nos va a sacar a nosotros los pobres para darle a los otros? Hay que cuidarse también, que le enseñe a cuidarse, a administrar su plata. La gente tiene que saber administrar su plata, tiene que saber. Ayer, por ejemplo, el domingo, todo por ahí se veía humo, hacen todo asado. Bueno, está bien, tienen derecho a comer asado. Nosotros no comemos el asado porque no nos alcanza. O sea que quizás tenemos para comprar 1 kilo de carne para asar, pero no va a hacer falta para entre semana. Entonces nosotros comemos un guisito y igual nomás llenamos la panza. Es la equivocación de la gente. La gente tiene un poco de plata y gasta todo. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a debatir esto del límite del consumo, pero primero, Gerardo, ¿se puede saber en qué nos estamos endeudando? Si en ropa, en zapatillas, si en la tele, como dice Milei, si en la luz. A ver, con respecto a cuál es el objeto, cuál es el destino de esos préstamos, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos por la información que publica el Banco Central, que es información pública, de la Central de Deudores, que con respecto a las deudas, el problema de morosidad principalmente no está en todo el sistema financiero bancario y en todo el sistema financiero, sino está principalmente concentrado en los préstamos a personas físicas, o sea, a personas, a familias, no a las empresas. O sea, los créditos a empresas no tienen una tasa de morosidad tan alta, está alrededor del 3%, no es tan alto como sucede con las familias. Con respecto a Entonces hay una cuestión, una aclaración. No estamos hablando de nivel de endeudamiento, sino de morosidad, que son dos cosas distintas ahí. Porque antes de hablar de morosidad, el sistema financiero argentino actualmente representa el 17, 18, supongamos, redondeemos para arriba, casi el 20% del PBI. ¿Cuánto es en otros lugares? En Brasil supera el 70%, en Chile el 130% del PBI. O sea, no hay un nivel de endeudamiento muy grande, lo que hay es un problema de morosidad, o sea, de devoluciones de esos créditos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver quiénes son los que no están pudiendo devolver esos créditos, son las familias. Y las familias, ¿en qué tipo de créditos o qué tipo de créditos son los que tienen más problemas? Principalmente los créditos de menor monto y específicamente los créditos que se otorgaron a través del sistema financiero no bancario, que son las billeteras virtuales. Ese es el núcleo del problema.
donde la tasa de morosidad supera el 30%, en algunas jurisdicciones llega al 40%. Es lo más fácil de sacar, digamos, más accesible. Exactamente, estamos a un clic de diferencia, y cuando estamos comprando, de hecho nos ofrecen, cuando estamos comprando por alguna de las plataformas, por la plataforma más conocida y más usada en nuestro país, esa misma plataforma nos ofrece créditos, entonces es muy sencillo acceder a esto. Dentro de lo cual, a su vez, también hay que mencionar de que hace varios años hablamos de la diferencia entre la tasa nominal anual, no sé si se acuerdan de esta diferencia, y que en realidad no teníamos que ver eso, teníamos que ver el costo financiero total, bueno, todas estas cuestiones. Nos olvidamos de eso en la época de tener inflación tan alta. Hoy se vuelve algo absolutamente relevante. Entonces, ¿en qué se está dirigido esto? No lo podemos llegar a ver, sobre todo porque el formato de créditos no asigna el dinero a un producto o a un servicio en particular. Es un depósito que se hace en la cuenta de la persona, y después esta persona lo deriva a lo que quiere. Con lo cual se pierde un poco el rastro. Lo que sí podemos empezar a cruzar datos y a partir de ahí estimar qué es lo que sucede, es que en el país, pero sobre todo en las provincias del norte, vamos a ver un crecimiento sí en los últimos años de bienes durables. Y esto tiene que ver sobre todo cuando hablamos de montos más pequeños, motos y electrodomésticos. Mientras que hay una caída en ventas de supermercados. Entonces, a partir de ahí podemos estimar de que, y esto también es en comercio electrónico, los mismos son rubros, sobre todo en electrodoméstico, lo vamos a ver en el sector de rubro de comercio electrónico. Por lo tanto, podemos suponer de que gran parte de esos créditos está destinado a estos sectores, que son los que están creciendo, que los que crecieron más en los últimos años. ¿Sí? A ver, estamos hablando de 30-40% que aumentó la morosidad a nivel país, ¿o se puede regionalizar? Se puede regionalizar. En la provincia de Misiones estamos hablando en billeteras virtuales de cerca del 40% de los créditos, del stock de créditos. No estamos hablando de personas, sino del stock total de créditos que está en situación no normal. Situación no normal que significa que está que tiene por lo menos retraso en el pago de una cuota, ¿sí? No estamos hablando de incobrables, sino que hay alguna irregularidad en ese pago de esas cuotas que fueron tomadas. ¿Hay algún estudio que indique la edad de ese que está en mora y que tiene una billetera? No, por lo menos no conozco yo. Hay algunas encuestas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero acá, principalmente en la región norte o en el NEA, no tenemos datos de eso. Lamentablemente no tenemos datos. Y vos decís que si esa persona no opera en bancos, el banco no le daría ese crédito. No sé si no se lo daría, sino que tiene más filtros el banco. Solamente el hecho de que yo tenga que entrar físicamente a un banco, a una plataforma de home banking para hacer el trámite, para pedirlo, para aceptarlo, y tengo que dar clic a varias opciones, son más filtros o más pasos que simplemente agarrar el celular y hacer clic, sí, acepto el crédito, ¿cierto? Esa es la diferencia, y por la cual tuvieron tanta difusión, sobre todo los créditos de estas billeteras virtuales. Ahora vamos al terreno subjetivo y tu análisis. Esa persona está, a tu criterio, comprando por necesidad. Vos hablas de bienes durables, o sea, de moto, tele, ponerle una cosa. ¿Pudo evitar ese gasto? ¿Tenía herramientas como para evitarlo? ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe el costo de una tasa? Yo creo que, y esto es opinión personal, como bien decías, hay muy poca información y formación financiera. Esto, la mayor parte de las personas desconoce la diferencia entre tasa nominal anual, tasa efectiva o costo financiero total. O sea, lo desconoce,
y cuando ve los papeles donde son varias páginas que tiene que dar a aceptar o no aceptar, simplemente lo acepta sin leer todas las condiciones. Sí. Y esto es algo que en realidad creo que nos cabe a todos. Cada vez que llenamos un formulario online, es muy pocas veces leemos todos los detalles. Entonces creo que hay poca información y formación financiera en la mayor parte de las personas. Y esto no estoy hablando de algún sector en particular, sino en general. Creo que es algo general. Con respecto a si pudo evitar o no, y ahí ya no puedo opinar porque esa es una situación personal y particular de cada uno de ellos. Ahora, si estamos hablando de compra de electrodomésticos, y claramente no es una compra que de primera necesidad para subsistir, ¿no es cierto? Pero bueno, sí para mantener una calidad de vida. En la economía global, si vos no tenés un nivel de consumo, no recaudás y tu economía se sigue cayendo. Sí. O sea, sí. Los actores de la economía nos piden que consumamos. Sí, eso sí, y también es cierto de que todos aspiramos, y está bien que aspiremos a tener mayor calidad de vida, y normalmente esa mayor calidad de vida está asociada a un mayor o mejor, no sé si mayor o mejor nivel de consumo, entonces está una cosa ligada a la otra. Así que pensar o preguntarse y intentar responder si una persona puede o no evitar endeudarse, y es algo muy subjetivo esto, la verdad que ahí no me animo a meterme en decir qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas. Se está escuchando últimamente de la gente que dice, se están endeudando para comer. ¿Qué tan cierto es esto? Esto, de hecho, nosotros no lo estamos viendo a eso, no lo estamos viendo tanto. De hecho, era más común ese tipo de conductas hace un par de años, donde teníamos una inflación muy alta, y ahí sí la gente usaba mucho la tarjeta de crédito para ir al supermercado. Hoy no se usa tanto como antes la tarjeta de crédito para pagar en el supermercado, que es la toma de una deuda, porque la tarjeta de crédito es crédito, a un mes, pero es crédito. Ahí sí lo veíamos como algo mucho más fuerte, que la gente lo hacía para estoquearse de cartones de leche, de carne, etcétera, fideos, arroz, todo esto que hablábamos en aquella época. Pero había menos morosidad. Había menos morosidad. La gente lo compraba con tarjetas, se endeudaba si se quiere, pero después lo podía pagar. Y esperaba que se licúe justamente con la inflación, sí. Pero ahí sí veíamos mucho más compra con tarjeta de crédito que la que hoy vemos proporcionalmente. Sí, lo que vemos hoy es la compra que es la que se está disparando, o que ya se disparó en realidad, es compra de bienes durables, puntualmente estos electrodomésticos, autos, motos, sobre todo cuando hablamos de estos pequeños créditos, estamos hablando de electrodomésticos y motos principalmente. Ahora, 2024, digamos, asume mi ley 2023, 2024 la tasa era más baja. Era más baja. Puntualmente el año pasado tuvimos una suba de tasas muy fuerte en agosto. ¿Se acuerdan que a mediados de agosto tuvimos una suba de tasas muy altas? Ahí hubo una cuestión de letras del Tesoro del Banco Central, que inyectó mucha liquidez, hizo que se dispare la tasa y demás en unos meses. Y ahí en ese momento se generó una situación de estrés financiero, en el cual algunas empresas incluso tuvieron que empezar. Ahí explícanos por qué sube la tasa. ¿Por qué subió? ¿Por qué subió la tasa? Porque el problema es, bueno, me endeudé, listo, pero la tasa hace impagable. La tasa, la tasa la tenemos que comparar siempre. A ver, lo que veíamos hasta el 2023, hasta fines del 2023 o si quieren 2024, era una tasa que estaba principalmente explicada por la tasa de mercado, por la absorción de prácticamente la mayor parte de los créditos que otorgaba el sistema financiero bancario, por la deuda que tomaba el Estado Nacional a través justamente para financiar ese déficit y demás. Ya lo hablamos en varias oportunidades. Entonces
explicada por eso. Luego tenemos las tasas subsidiadas, que ahí teníamos una cantidad de, de líneas subsidiadas de crédito, que normalmente los bancos ofrecían principalmente a sus mejores clientes. Entonces no era algo, por eso no era masivo, por eso la diferencia de la de mercado. Si uno iba como una persona desconocida a un banco y había poca oferta de crédito. Bueno, a partir de ahí esto se comenzó a cambiar a partir de la salida del Estado Nacional como tomador de crédito de los bancos. A partir de ahí empezó a crecer la oferta del sistema financiero bancario principalmente, y la tasa, como decía Gabriel recién, bajó en ese 2024. En el 2025, a raíz justamente de una situación en la cual hubo un exceso de oferta monetaria, cuando fue un vencimiento de unas letras y se pagaron estas, esto generó una situación en la cual luego se reabsorbió todo esto por el Banco Central, y esto generó una suba de tasa en ese septiembre. A partir de ahí lentamente comenzó a bajar, y hoy estamos en ese proceso en el cual la tasa de referencia está en torno al 22%, más allá del valor, porque eso depende de cada uno. Estos son anuales, esta es la tasa de referencia del Banco Central, y más allá de la tasa que tomemos en cuenta, lo importante es la tendencia, porque depende de cada una de las líneas, estará un poquito más arriba de esto o a tantos puntos más arriba de esto. Comenzó a bajar y se entiende que continuará más o menos en estos niveles. De hecho, a fin de año se plantea de que esté medio punto, un punto más bajo que el actual. De todas maneras, lo que generó el problema el año pasado fue justamente ese estrés que se dio en agosto, que hizo sobre todo, recuerdan que el año pasado conversábamos de que había una cantidad de cheques que estaban rebotados y demás. Bueno, surgió justamente a partir de este punto, que primero afectó a las empresas. Después las empresas estas pudieron resolverlo, hoy están con tasas de morosidad muy bajas, y comenzó a afectar justamente a las familias. Y familias que no tuvieron esa capacidad de adaptarse o de cambiar el hábito. La tasa de la que estamos hablando es proporcional, para tomar crédito, como para poner un plazo fijo, ¿es la misma? ¿Fue proporcional o no a este tiempo? Ahí justamente no fue la misma. La respuesta rápida es no fue la misma, y tal vez esa es una de las cuestiones a resolver, y está relacionada con la pregunta o el planteo inicial de cuál es la solución a este problema. Uno de los problemas más grandes que tiene, una de las restricciones más grandes que tiene el sistema financiero bancario en nuestro país son los plazos. De hecho, como mencionaba, no tenemos un problema de endeudamiento, no estamos muy endeudados si nos comparamos internacionalmente. El problema es que estamos endeudados a muy corto plazo. La gente. La gente, sí. La gente o la mayor parte de los créditos, incluso para empresas, son a muy corto plazo. De hecho, si ustedes van a buscar créditos inmobiliarios, van a ver que puntualmente en la región hay pocos todavía. Si bien hubo un crecimiento, todavía es muy poco, y comparado con los países vecinos, incluso podemos compararnos también con Paraguay, con Uruguay, no solamente con Brasil y Chile, tal vez los más sofisticados financieramente de la región, también vamos a ver que hay poco crédito. En ese sentido, justamente el problema está el descalce entre los depósitos, que son a corto plazo, y los créditos. Porque los bancos lo que hacen es, los depósitos que tienen, los prestan a las personas que vienen a pedir préstamos. Y ahí la pregunta es, supongamos que ustedes tengan algún ahorro. ¿Podrían o piensan en depositarlo en un banco, supongamos un plazo fijo a 10 años? No. No, porque no sabes, entonces, lo que va a pasar el mes que viene. Entonces ahí está la dificultad justamente del banco de prestar a 10 años. Si la mayor parte de los depósitos son a la vista, o sea, pueden ser retirados en el día o a 30 días, difícilmente este crédito pueda ser a mayor plazo. El banco no tiene previsibilidad. No tiene previsibilidad, exactamente. Entonces, uno de los desafíos que tiene el sector, sin duda, es justamente trabajar en esos plazos o calzar los plazos extendiéndolos. Y volviendo a este planteo inicial que hacían acerca de cuál es la solución, entiendo que la principal solución es que los responsables de cada uno de estos créditos, que son los que tomaron y los que otorgaron los créditos,
se sienten a negociar y renegocian una nueva tasa a un plazo que sea probable de ser pagado para ambas partes. Parece que esa es la forma en la cual se puede salir del problema sin generar más costos a aquel contribuyente o aquella persona que no tomó el crédito. Gerardo, yo entro al Banco Macro, veo las tasas a 20 de agosto de la semana pasada, TNA a ponerle 21, como decís vos, 22. ¿Y por qué la billetera vuela a 10 veces más? ¿Sí? Es una cuestión de acceso a ¿Eso es libre? No hay control ahí, el Estado, nada. Es libre, sí, tiene algunos controles, pero muy pequeños. Pero recuerden, a ver, cómo se financia la billetera virtual y cómo se financia el banco. La billetera virtual tiene depósitos, sí es cierto, yo tengo en mi billetera virtual, yo tengo tanta cantidad de dinero, puedo tener depositado y a partir de ahí puedo llegar a hacer, y el banco puede llegar justamente a hacer las, la billetera virtual puede otorgar los créditos, pero no tienen plazos fijos. Ajá. O sea, el stock de depósitos, el stock de depósitos que tienen las billeteras virtuales es muchísimo menor a la que tienen los bancos. Entonces, parte de esa diferencia, de esa tasa, es por la escasez de recursos que tienen esas billeteras virtuales. Parte, no digo todo. O sea, y aparte también está la cuestión de están mucho más menos reguladas. Seguimos charlando con Gerardo Alonso Schwartz sobre el tema morosidad y vamos a ver si podemos avanzar en alguna idea que, bueno, él la está esbozando, que pueda darle una solución al tema de la morosidad. Ya venimos. Informarnos, pensar, opinar. En la mañana de República. Hasta las 13. Hasta las 13. En Supermercados Nelson, la mejor carne de Entre Ríos y Santa Fe y las más ricas milanesas de carne, pollo, cerdo y pescado. Elaboración propia de panificados y la imperdible tarta de coco y dulce de leche. Pasta frola con muchísimo relleno y exquisitas tortas, con las recetas de Doña Sara. Frutas y verduras frescas con los mejores precios. En Supermercados Nelson, todos los fines de semana te esperan ofertas sorpresa. Sapiola Casi Santa Cruz y 40 Casi Jaureche. Supermercados Nelson, la mejor carne de Posadas. Cumplimos 54 años con vos y lo celebramos con todo. Seguimos con los festejos por nuestro aniversario con la Cambolita. Ahora se viene el sorteo de un auto 0 kilómetro. ¿Cómo participar? Simple. Solo tenés que guardar tus tickets desde el 20 de julio y hasta el 31 de agosto de la quiniela, de la Poseade de la Mini y también de tus apuestas por Kinap. Mientras más jugadas haces, más chances tenés de ganar. Todas las bases y condiciones consultá en nuestra página web www.loteriadeemisiones.com.ar. 54 años juntos. 54 años haciendo que las cosas buenas sucedan. Sigue la Super Maratón en Chango Más. Hoy lunes, 20% de reintegro pagando con Modo, que también podés aprovechar en Más Go, Más Pharma y Más Autocenter. Además, puré de tomate Arcor, 799 pesos y bizcochos 9 de oro, 999 pesos. Prepárate, que se viene algo más grande. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Vigencia 24 de agosto de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte masonline.com.ar/legales. En familia y con amigos, disfrutar con Cofra es especial. En el colegio o en el trabajo, son momentos para disfrutar. Cofra nos gusta. Cofra nos gusta. Cofra nos gusta. Mercado Central presenta los precios de la semana. Tomate perita caja 18 kilogramos 18.000. Tomate platense caja 13 kilogramos 8.000. Uva caja 10 kilogramos 60.000. Zanahoria bolsa 20 kilogramos 15.000. Zapallito caja 16 kilogramos 18.000. Zapallo bolsa 18 kilogramos 14.000. Sandía postre caja 8 unidades 43.000. Uva verde 9 kilogramos 32.000. Mango caja 20 kilogramos 60.000. Mercado Central de Posadas. Abierto a
mayoristas y minoristas. Lunes, miércoles y viernes de 0 a 10 horas. Martes, jueves y sábados desde las 3 de la mañana y hasta las 10. Innovación y más sostenibilidad. Desde el Ministerio de Industria trabajamos para llegar a cada rincón de Misiones y lograr que nuestras industrias sean más competitivas. Seguinos en las redes, @Ministerio de Industria Misiones o ingresa a www.industria.misiones.gov.ar. Bajate ya la aplicación de República. Entrá en Play Store y escuchanos. Radio República 999. Okay, I see how it is now. You don't have time to play with me anymore. That's how it goes, I guess. Fuck the rest. Be right there, honey. I'm gonna take my time to say, take my time today. I'm gonna take what comes. Seguimos charlando con el economista Gerardo Alonso Schwartz. Vamos a... Tengo un mensajito, ¿querés? Primero o después. Primero recapitulamos el tema de las soluciones posibles y ahí por favor metan todos los mensajes y preguntas, aprovechemos este bloque. El presidente de la Nación planteó qué salida, y si le toca al Estado estar en esa salida entre morosos y dadores de crédito. Solución donde los individuos no se hagan cargo de sus decisiones, lo cual en términos dinámicos es muy complicado, ¿sí? Digo, con lo cual haría desaparecer el crédito definitivamente, pero sino que además mataría el crecimiento, mataría la productividad, mataría la capacidad de progresar, pero además esa cuenta usted se la estaría cargando a otro, ¿sí? Lo cual además es injusto, es inmoral. Entonces, digamos, la solución, digamos, papá Estado es muchísimo peor esa solución paternalista. Y lo peor de todo es que, en el fondo, lo que usted me está diciendo es que estos progres, digamos, que viven catalogando al sistema financiero, digamos, ya sea el bancario o el no bancario, como usureros, sucede que estarían haciendo un rescate del usurero. Es decir, todo lo que están proponiendo la solución Papá Estado, digamos con bolsillo Papá Noel, sucede que están proponiendo salvar al usurero. Se pueden poner de acuerdo. Además, cuando usted toma los números de mora, no son números que representen un problema. Gerardo, ¿vos crees entonces que la mejor solución es sin el Estado? Yo creo que la mejor solución pasa por generar las condiciones claras para todos y a su vez aquellos, fíjense acá con respecto a esto, la respuesta es sí, como es corta es sí, pero para ahondar un poquito y para explicar un poquito más. Los mismos bancos, el sistema financiero bancario y no bancario está comenzando ya desde principios de año, o en realidad desde abril, ha comenzado a endurecer las condiciones de los créditos, lo cual implica que se dieron cuenta de que del sistema que tenían para otorgar los créditos estaba generando créditos que no podían llegar a ser devueltos, justamente por eso comenzaron a modificarlo, y esto fue de forma espontánea. Entonces, en este sentido, creo, insisto con esta idea de que la solución al problema pasa porque ambos responsables de esta situación, que son los que tomaron los créditos y los que lo otorgaron, negocien y que encuentren una solución a través de la refinanciación de estos créditos a mayor plazo, distinta tasa, etcétera, Hoy etcétera. La refinanciación es a más tasa. Ese es el tema. Bueno, ¿cómo bajás esa tasa? Y a corto plazo también. Entonces, bueno, pasa por ese lado. ¿Y cómo bajás la tasa? La bajás con más crédito, con mayor seguridad jurídica, mayor inyección de pesos al sistema o mayor inyección de recursos al sistema financiero bancario. Entonces, cualquier medida que ahuyente a aquellos que quieran inyectar de dinero el sistema financiero en general,
lo que va a hacer es restringir más el acceso al crédito o la oferta de crédito y va a generar un mayor problema. En ese sentido sí coincido totalmente con esta idea de que una regulación que simplemente trate de solucionar el problema, se le plantea de esa manera, puede llegar a tener efectos mucho más nocivos de los que podría llegar a hacerse a través de una negociación entre las partes que están involucradas. ¿Por qué, Gerardo? ¿Por qué? Porque puede llegar a contraer aún más el sistema financiero bancario. Insisto, el problema del sistema financiero bancario no es que tenemos sobreendeudamiento. El endeudamiento es muy pequeño en términos internacionales. No pasa por ahí, pasa por una cuestión de plazos y a partir de ahí justamente de acceso al sistema. Tenemos que buscar que haya más crédito y a partir de ahí generar esas soluciones. Pero para que haya más crédito hay que bajar la tasa. Porque a la tasa que estamos nadie va a querer meterse en un crédito. Sí, y ahí empiezan a generarse, para que bajen las tasas tiene que haber mayor cantidad de depósitos o mayor cantidad de depósitos disponibles a ser prestados, ¿sí? Ahí está el huevo o la gallina. Exactamente. En ese sentido, por ejemplo, este tipo de medidas que fue aprobada creo que hace 2 semanas, que permite a los bancos prestar a empresas a algunos créditos en dólares, genera justamente mayor inyección o mayor disponibilidad de crédito. Ese tipo de medidas, no digo que sea la única, tienen que justamente facilitar ese tipo de camino, ese tipo de transición entre cantidad de dinero disponible para ser prestado y de esa manera esa inyección. Claro. Bueno, ¿algún oyente? Sí, dice un oyente, buen día, República. Me pregunto, ¿cómo culpar a un individuo, a un ciudadano que se endeuda para subsistir o para comer? Ponele, diciendo que no debe gastar más de lo que gana, culpándolo de no saber administrarse. Pero vivimos y vinimos que Macri y Milei endeudaron al país de una forma fenomenal a sabiendas de que Argentina no podía pagar, no producía lo suficiente para pagar esa deuda. O sea, sacó un crédito que no lo puede pagar. Más aún, en este gobierno con la motosierra se recortó todo, pero igual seguimos pidiendo prestado y endeudándonos con el Fondo Monetario, por ejemplo. Dice, bueno, una opinión que da el oyente. Sí. No, como comentario de eso, más allá de que en realidad los datos de deuda externa de Argentina muestran una disminución de la deuda, más allá de esos datos, y sí hubo emisión, pero esa emisión fue para rolear, esto es una cuestión técnica, pero en datos absolutos, datos netos, terminó disminuyendo la deuda total de la Argentina. Insisto con esta cuestión con los casos personales. Obviamente, si alguien me plantea esa situación personal, obviamente en una situación dramática, si realmente tomó una deuda, bueno, habrá que ver si es así o no. Pero dentro de los números generales, dentro de los números macro, lo que estamos viendo, justamente apunta a estos números y a estos datos que estaba mencionando, donde el auge no está en compras de consumo masivo de alimentos, sino principalmente de bienes durables. Sí. Obviamente dentro de estos datos agregados puede haber alguna situación en particular y obviamente uno se solidariza con semejante situación, obviamente. Acá dice un oyente, pedir que el común de la gente sepa política financiera o índice de tasas cuando apenas entiende lo que es un interés, no puede ser. Explicarle a ese padre que quedó sin empleo, que tiene que parar la olla para 2 gurises, que no tiene que endeudarse cuando está a un clic sin control de un préstamo usurero de una aplicación. ¿Quién no lo va a hacer? Es otro mensaje. Claro, ese mensaje abre la foto anterior a la mora, que es la falta de liquidez. O sea, bolsillo que no tiene liquidez. Ahora abrimos un poco el foco. ¿Cómo le metemos líquido a esta economía? O sea, ¿cómo se haría para decir, bueno, inyecto más ingreso al esquema económico de la familia, del individuo, de la comunidad? Porque siempre al crédito. Pero con el crédito estamos complicados. Entre otras cosas por la tasa. ¿Por dónde ves vos que iría? Volviendo al sistema financiero o con respecto a esto en general, porque vos acordate que permíteme, Gerardo,
no es la primera vez que pasa esto, que la economía empieza a secarse. El famoso debate entre Redrado y Néstor de que hay que enfriar la economía, que lo eyectan a Redrado. Cada vez que se enfría la economía, el que sale a calentar la economía es el Estado, devaluando, inyectando programas de incentivo, inyectando subsidios, y todo eso no está por ocurrir. Y aparte no tenemos de dónde sacar. En ese escenario, en donde el Estado no está por, en el corto plazo, inyectar nada de estímulo al consumo, ¿cómo hacemos? El modelo económico nacional o en Argentina en los últimos años cambió drásticamente. Nosotros ya hablamos en varias oportunidades, de que el modelo en el cual el papá Estado, el Estado nacional, provincial, y todos el Estado en sus 3 niveles, salía a inyectar dinero, se había quedado ya no en muletas, sino que no generaba ningunos resultados. De hecho, sabemos que desde de 2011 no se produjo un empleo en el sector privado registrado. Y los únicos empleos que había en el sector público. Esos limitantes de la economía ya los teníamos desde ese entonces. A partir de este nuevo cambio de modelo, del nuevo gobierno nacional y demás, hay sectores que esta lógica cambió, y hay sectores en los cuales se ve claramente un liderazgo de crecimiento, y esos son los que nos explican estas tasas de crecimiento que siempre mencionamos a nivel nacional y que pensamos cómo es posible que pase esto o aquello. A partir de ahí vemos que el sector de inversiones y el sector orientado al sector externo o el sector exportador están claramente tomando el liderazgo, la iniciativa. Entonces, en ese contexto, creo que la solución pasa por ese lado, que la solución inmediata pasa por ese lado, facilitar justamente la llegada de esto. Esto que suena abstracto cuando lo menciono de esta manera, si vamos a datos concretos nos muestra otra realidad. Supongamos en la provincia de Misiones, vemos que el sector, en el NEA, el sector de 2 sectores exportadores, como puede llegar a ser el de la forestoindustria, si vemos solamente las ventas a algunos países como por ejemplo la Unión Europea, Estados Unidos, con los cuales se celebraron algunos acuerdos comerciales este año, que se vienen negociando hace bastante, pero este año se formalizaron, vamos a ver tasas de crecimiento del 200%, 175% además con respecto a el año pasado o incluso con respecto a 2023. Entonces, creo que pasa por facilitar esa transición. En el sector de las inversiones, que en Misiones no tenemos grandes noticias, fíjense lo que está pasando en la provincia de Corrientes, donde se anunciaron no solamente se anunciaron, sino que se ve que el desafío es cómo brindar servicios a toda la gente que se está radicando para trabajar. Además que eso es lento. Eso tiene un proceso. Sí, y el consumo y el estilo argentino era de shock, rápido. Exactamente, y no solamente es lento, sino de que todavía ni siquiera iniciamos la discusión de estas políticas o de esa adaptación, con lo cual más está demorando. Pero a su vez, también, por otro lado, al ser más lento, también genera beneficios más estables y más sostenibles en el tiempo. Sí. Y además hay en algunas zonas como la nuestra, ahora se nota mucho la dependencia con el salario del sector público. Sí, y supongamos, y volviendo a esto de las velocidades de acción, el caso de, por ejemplo, la obra pública o el gasto que se veía solamente como, o se veía principalmente como una inyección de actividad económica, claramente generaba ese efecto en el corto plazo, pero una vez que terminaba la obra, esas personas quedaban nuevamente en la calle. Claro, sí. No, y tenías el Estado permanentemente haciendo y se generaba este ciclo en el cual era una bola de nieve, o sea, tengo que absorber los anteriores más los nuevos que no son absorbidos por el sector privado. Si vos no tenés un plan quinquenal o de una década, no tenés cómo absorberlo. Entonces creo que la respuesta pasa por justamente facilitar ese proceso.
cuanto más se facilite, cuanto más se demore esa adopción de esas medidas, y bueno, más va a tardar todavía esa reacción. Sí, acá un oyente que mandó las tasas de un banco y dice, ¿cómo? Se están diciendo que es un 27% y es mucho más. Dice, ¿cómo, por qué? Sí, eso es porque la tasa, por eso mencioné, les dije el número, pero esa es la tasa de referencia del Banco Central, pero después lo más importante es la tendencia, no el número. Entonces, para resumir a ese número que cada uno puede ver en su home banking, porque puede ser del 70, 140 o incluso más, es lo que nos mandó por ciento, lo que se ve es justamente de acá a fin de año una leve baja de algunos puntos porcentuales de acá a fin de año, pero no se ve todavía algo drástico, por lo menos es lo que se ve hasta el momento. Algo drástico en la baja, decís. Algo drástico a la baja, sí. ¿Pudiera ahí el Banco Central o el Tesoro generar algo con los bancos para aumentar la liquidez? Sí, ahí las herramientas pueden llegar a manejar los encajes bancarios, que pueden llegar a inyectar más liquidez. ¿Qué es un encaje? El encaje es el porcentaje de los depósitos que tienen los bancos que no pueden prestar. Ajá. O sea, supongamos que ustedes depositan en el banco A, por no dar ningún nombre comercial, 100 pesos, bueno, el banco trabaja con esos pesos, los presta a otra persona. ¿Cuánto de esos 100 pesos puede prestar? Eso, lo que no puede prestar son los encajes bancarios. Por lo tanto, si el Banco Central reduce esos encajes, aumenta esa oferta de crédito. Pero obviamente también es una garantía que tienen que tener los bancos para cubrir ante una posible toma o retiro de esos depósitos. Están filosos algunos oyentes, decimos que el mundo se endeuda, decimos que Estados Unidos se endeuda y que eso es bueno, pero no decimos que ellos se endeudan para comprar una casa súper caras, por cierto, un auto, un yate, o mandar a uno de sus hijos a la universidad. Mientras que aquí, a lo sumo, es para agrandar una pieza, comprar un ventilador, un aire acondicionado, cuando no es para pagar deudas o para comer. Gerardo, si te convocaran a vos para enseñar educación financiera en la escuela, ¿no? Pongamos ese escenario, ¿con qué arrancarías? Primero que nada, con un concepto que es poco conocido técnicamente, pero es bastante intuitivo, que es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es cuando yo tomo la decisión de hacer algo, dejo de hacer otra cosa. Entonces, si yo compro un caramelo, tengo que dejar de usar ese dinero para otro uso. Entonces, ahí tengo los usos más eficientes. Primero, ese costo de oportunidad, donde si yo decido comprar algo y dejar de ahorrar, por ejemplo, es una forma de tomar decisiones económicas, y a partir de ahí, el segundo paso, sin duda, es hablar de tasas y cómo está compuesta esa tasa. Cómo leer estos resúmenes que recién hablábamos. Una cosa es comprar para consumirlo y otra cosa es gastar con una inversión que es totalmente distinta. Totalmente, sí. Y en ese sentido, por eso hablo justamente de la importancia de este concepto de costo de oportunidad, la opción de postergar una satisfacción momentánea con la compra de ese caramelo, para poder ahorrar y después acceder a algo más. Cuando yo iba a la primaria existía la Caja Nacional de Ahorro y Seguro con la estampilla. O sea, lo hemos hecho en Argentina. Se te cayó el DNI con eso. Sí, 60 pirulos, pero íbamos con la abuela, la estampillita al correo a comprar, y ahí estaba después vino la licuación y todo eso, ¿no? O sea, de todas maneras, es muy difícil en una historia argentina con tanta cantidad de crisis, con tanta inestabilidad inflacionaria, que te impide tener criterio para tomar decisiones en general, pues no sabes qué es caro, qué es barato, además. Hoy en día puedes comparar precios en el celular, es mucho más sencillo, pero hace algunos años era mucho más difícil hacerlo, y menos aún cuando no teníamos esta tecnología. Por lo cual también es entendible que la gente se haya perdido en este camino. Tenemos que retomarlo sin ningún lugar a dudas. Gracias, Gerardo, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. El economista de Yeral y Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwartz. Quédate en el streaming de República, que lo que viene es igual de interesante. Finanzas y mercados. Micro y macroeconomía en República.